Hay palabras de Jesús que escuchamos tan seguido que corremos el riesgo de repetirlas sin detenernos a pensar en su peso real. Una de ellas es esa declaración tan conocida: ustedes son la sal de la tierra. Pero, ¿qué quiso decir realmente? ¿Cómo se ve eso en la vida diaria? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy concluimos nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas, ministrando a las multitudes. Nos encontramos al final del capítulo 14, donde profundizaremos en lo que Jesús quiso enseñar con este concepto tan crucial para todo discípulo. Este mensaje lleva por título: ¿qué significa ser la sal de la tierra? Todos nosotros tenemos en el cuerpo un poco más de 100 gramos de algo que es bastante importante. De hecho, es un asunto de vida o muerte. Pero como nuestro cuerpo no puede producirlo, dependemos por completo de los alimentos que consumimos para obtenerlo. Y si no obtenemos lo suficiente, nuestros músculos no se contraen, la sangre no circula, los alimentos no se digieren y, francamente, el corazón deja de latir. Hay mucho debate sobre cuánto es demasiado, y mientras más pasan los años, más conscientes nos volvemos de este detalle, e incluso empezamos a leer las etiquetas de los productos, porque hoy en día todo lo que compramos en el supermercado está obligado a decir cuánto tiene de este químico. ¿Y qué es? A todo esto, alguien me preguntó hace poco por qué nunca doy ilustraciones científicas. Pero prepárense, ahora voy a leer un análisis químico de este compuesto estable. En términos químicos, ya puedo verlos al borde de sus asientos entusiasmados. Se trata de un compuesto formado por un conjunto iónico de cationes con carga positiva y aniones con carga negativa. El compuesto consiste en iones de sodio con carga positiva e iones de cloruro con carga negativa. Impresionante, ¿cierto? Bueno, si aún no la adivinaste, estamos hablando de la sal. Se supone que deberíamos consumir entre 500 miligramos y no más de 2.400 al día. En otras palabras, son 2 bolsas de palomitas de maíz preparadas como a mí me gustan, y ahí ya quedo listo para el mes. Con los avances de la ciencia y la medicina, el valor de la sal ha aumentado. Sabemos hoy que mantener el nivel adecuado de sal nos ayuda en la conducción nerviosa, la absorción del potasio y otros nutrientes vitales, el equilibrio de los electrolitos y la regulación del nivel de agua en cada célula, algo invisible al ojo humano. En el Evangelio de Lucas, Jesús declaró: «La sal es buena». En el capítulo 14, versículo 34, que es nuestro texto para hoy. Entonces Jesús comienza esta analogía diciéndoles a sus discípulos: «La sal es buena». Detengámonos allí por un momento. Evidentemente Jesús no quiere que sus seguidores vivan una vida sin sal, por así decirlo. Y Jesús conocía muy bien las propiedades de la sal, porque Él la creó. Él sabía por qué la sal es buena y por qué sería una analogía tan poderosa para describir la vida de un discípulo. Conocía todos los motivos por los que la necesitamos. Conocía mucho más que la ciencia de su tiempo, y aún hoy nosotros no conocemos todo respecto de la sal. Lo que sí sabemos es que desde tiempos antiguos, la sal se consideraba mucho más que un simple condimento. También se usaba como un agente limpiador. La sal se considera la forma más antigua de antibiótico. Hasta hoy usamos la expresión echar sal en la herida. Esa frase viene del hecho de que la sal, mezclada con agua, puede desinfectar una lesión. Arde, sí, pero limpia. Hoy en día algunos toman baños de sal o remojan los pies en agua salada.
En la antigüedad se valoraba tanto para prevenir enfermedades que a los recién nacidos se les frotaba con sal pulverizada. Y no somos los únicos que la necesitamos. Los animales de granja también. Sin sal pierden peso y apetito. Y en su desesperación llegan a comer tierra, piedras, madera, e incluso lamen el sudor de otros animales para obtener un poco de sal. Incluso en tiempos antiguos, la demanda por la sal literalmente construyó imperios. Civilizaciones enteras surgieron en África, China, India y el Medio Oriente debido a contar con depósitos de sal. En los días de Jesús, barcos mercantes cruzaban el mar Mediterráneo cargando sal y caravanas de camellos recorrían los desiertos de África transportándola. Durante siglos, el valor de la sal llegó a ser el doble del valor del oro. En sus viajes en el siglo XIII, Marco Polo observó cómo los tibetanos usaban pastillas de sal como dinero. Eran tan valiosas como el oro. En 1785, un líder político en Inglaterra escribió que cada año arrestaban a 10.000 personas por contrabandear y vender sal. Sal que el gobierno no había podido cobrarle impuestos. El gobierno británico persiguió ese mercado negro con tanta fuerza, destruyendo los carteles de la sal, que los cerdos y el ganado comenzaron a morir por falta de sal, simplemente porque los granjeros no podían pagar el impuesto. Gandhi, en la India, llegó a ser famoso por exigir que cada uno pudiera cosechar su propia sal, lo que llamó un derecho humano básico. Incluso John Wesley comenzó a predicar sermones en contra del impuesto a la sal. Finalmente el Parlamento inglés cedió. Como podrás imaginar, también surgieron supersticiones alrededor de la sal. Ya desde la época de Platón se consideraba que poseía un poder místico. En Suiza, el día de su boda, el novio acostumbra a poner pan en un bolsillo y sal en el otro, como símbolo de prosperidad. Una novia alemana, en el día de su boda, se pone sal en el zapato, lo que para mí solo significa que caminar hacia el altar le va a resultar bastante incómodo. Encontré un video en internet con varios millones de vistas donde una mujer explica cómo poner 4 cristales de sal en la billetera, qué oración decir y cómo eso le garantiza la prosperidad. Por supuesto, también existen supersticiones negativas. Derramar sal, por ejemplo, se consideraba un mal presagio. Leonardo da Vinci pintó esta idea en su famosa obra La Última Cena, donde Jesús está con sus discípulos. Y si observas con atención, notarás que uno de los discípulos derribó el salero. ¿Cuál crees que era ese discípulo? Era Judas. Qué mal, ¿no? Todo porque derramó la sal. En tiempos de Cristo, muchos empleados del gobierno recibían parte de su salario en forma de sal, la cual podían vender luego con ganancia. Algo así como recibir hoy acciones de alguna empresa como forma de pago. Los soldados romanos también eran pagados con sal, y de hecho la palabra latina para ese pago era salarium, de donde viene nuestra palabra salario. El Antiguo Testamento nos muestra que por sus características, la sal llegó a representar tanto compromiso como permanencia. Y con el tiempo llegó a simbolizar lealtad de por vida y una devoción constante a Dios. De hecho, Dios mandó que se añadiera sal a los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, entre otras cosas, la sal simbolizaba la lealtad hacia Dios y también la amistad con Él. Cuando Lot y su familia huían para escapar del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, se nos dice en Génesis 19:26 que la esposa de Lot miró hacia atrás. Ahora, eso no significa que ella simplemente se volteó para ver qué sucedía. Significa que anhelaba volver, que su lealtad seguía allí, en aquel valle.
Y entonces Dios la convirtió en una estatua de sal, quizás como una forma de mostrar irónicamente la profundidad de su falta de lealtad hacia Él, o quizás su lealtad hacia Sodoma y Gomorra. A medida que el Señor Jesús continúa su camino hacia Jerusalén, apenas a unos meses de su crucifixión, Él sigue describiendo cómo deben vivir sus discípulos fieles, y Él usa la sal como ilustración. Dice aquí en el versículo 34, la sal es buena. Y si combinamos este pasaje con el relato de Mateo, el Señor también dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal es buena. Mateo 5:13. Y mientras más comprendemos lo que era la sal en aquel tiempo, más amplia y más desafiante se vuelve la aplicación espiritual para nosotros, ¿verdad? Y de manera similar, mientras más conoces sobre las ovejas, más entiendes cómo aplicar esa maravillosa ilustración a la vida de los creyentes, que somos las ovejas del buen pastor. Entonces, como la sal representa lealtad, somos llamados a mostrar lealtad a Dios. Demostramos que nuestra amistad con Dios es más importante que todas las otras amistades. Así como la sal es purificadora, nosotros debemos ser una influencia que santifica y purifica nuestro entorno. Dios nos llama a limpiar las heridas del pecado en la vida de otras personas, por así decirlo, cuando compartimos la verdad del Evangelio. Somos útiles, somos valiosos en las manos de Dios cuando nos utiliza en el mundo para esparcir las verdades invaluables de la salvación. Ofrecemos en nombre de Cristo un antibiótico divino, el perdón, que sana a quienes están muriendo por el pecado que los consume. Jesús nos da una instrucción muy profunda en esta sola frase: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es buena. Y fíjate que Jesús no dice, llegarán a ser sal. O sea, después de unos años de crecimiento espiritual, entonces ahí serán sal. No. Y Jesús tampoco dice, sean sal. Él dice, ustedes son la sal. O sea, Jesús no está entregando una meta futura, sino describiendo una identidad presente. Él no está asignando una tarea. Él está revelando una realidad espiritual. Por nuestra unión con Cristo, cada creyente es una nueva criatura y tiene una influencia inevitable. O sea, esto no es algo que llegas a ser con el tiempo, esto es algo que ya eres, desde ahora mismo. Cuando somos salvos por medio de la fe, Dios nos transforma instantáneamente. Y aunque ciertamente debemos crecer en madurez, e indudablemente sufrimos de altibajos en nuestro caminar de fe, tenemos una nueva posición, una nueva identidad. Somos sal, como dice aquí. Somos la luz del mundo, dice Mateo 5:14. Somos amigos de Cristo, Juan 15:14. Somos sus testigos, Hechos 1:8. Lo somos, lo somos, lo somos. Y por eso cada día debemos crecer y reflejar de mejor manera nuestra nueva identidad. Después de hacer esa afirmación, Jesús hace esta pregunta en el versículo 34. La sal es buena, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? El cloruro de sodio es un compuesto estable, lo que quiere decir que la sal no deja de ser sal, pero pierde sus propiedades cuando se mezcla o se contamina con impurezas, algo muy común en la antigüedad. Y aquí surge otra ilustración poderosa sobre la vida del discípulo, y es que podemos perder nuestra salinidad, podemos perder nuestra eficacia, cuando permitimos que impurezas entren en nuestras vidas y diluyan o corrompan nuestro testimonio. La estructura del texto implica que este es un peligro real. La idea es si la sal pierde su sabor, y puede perderlo. O sea, Jesús nos advierte que esto le puede suceder a cualquiera de sus seguidores. Ahora, Jesús no está hablando de perder la salvación. Estamos hablando de perder tu credibilidad, tu utilidad, tu pureza, tu distintivo, ese poder de dar sabor espiritual que Él quiere que lleves al mundo que te rodea.
todo eso se puede diluir. Las impurezas pueden hacer que tu vida se vuelva ineficaz e insípida. O sea, el creyente no pierde su identidad en Cristo, pero sí puede perder su impacto cuando permite que el pecado y la impureza espiritual diluyan su influencia. Así que debemos tener cuidado, como dice Santiago 1:27, buscando mantenernos sin mancha del mundo, siendo vigilantes para no contaminarnos. Lo que no significa que nos vamos a alejar del mundo y las personas pecadoras, poniéndonos un traje, guantes y mascarillas, evitando cualquier tipo de contacto para que no se nos pegue lo mundano. No, como el mismo Señor Jesús oró por sus discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, del 15 al 18. Querido oyente, nos guardamos de la contaminación al afirmarnos en el Señor y su palabra, rechazando las prácticas y pensamientos pecaminosos, y aún la exposición innecesaria al pecado mientras vivimos en este mundo pecaminoso. Como lo expresa el apóstol Pablo, no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Entonces, ahora Jesús lleva la ilustración a su aplicación más básica. La gente de su tiempo obviamente no conocía el valor celular de la sal, ni sus funciones invisibles en el torrente sanguíneo, ni su papel en el equilibrio de electrolitos o nutrientes en la digestión, pero todos entendían su valor fundamental, que hacían que todos la desearan, y es que la sal le da sabor a todo lo que pruebas. Jesús está diciendo aquí, así como la sal marca la diferencia en cada bocado, ustedes deben marcar la diferencia en cada interacción que tengan con los demás. Jesús pasa de la pregunta a la consecuencia en el versículo 35, y dice que si la sal pierde su sabor, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El relato de Mateo lo dice así, y será echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Esta ciertamente es una imagen humillante. Y es que la sal, cuando perdía sus propiedades, pasaba de ser un material extremadamente valioso y útil a no tener mayor utilidad que para tirarla a la calle. Obviamente la sal no fue creada para eso. Y tampoco el creyente. Ese no es el propósito de un discípulo. Pero es la triste consecuencia de dejarse conformar por el mundo. Por dejarse corromper por el pecado, un cristiano puede perder su testimonio, su utilidad. Puede perderse del propósito por el cual el Señor lo puso en el mundo. Pierde su efectividad y su recompensa celestial. En tiempos del Señor había un tipo de sal llamada sal de roca, que se había contaminado con otros minerales o que simplemente no se había purificado. Esa sal impura se tiraba en los caminos, donde los viajeros la pisaban y la compactaban, y así se iban formando senderos más parejos. Si vives en zonas donde cae mucha nieve, sabes bien de qué estoy hablando. A esa sal la llamamos salita, y se esparce en las carreteras para derretir la nieve y el hielo. No está purificada. Es más oscura porque no se la procesa mucho. Leí que en Massachusetts se usan 500,000 toneladas de esta sal cada invierno. Donde yo vivo no estamos muy acostumbrados a la nieve. No se ven camiones esparciendo sal y cuando cae un poquito de hielo cierran todo. Y a veces ni siquiera tiene que caer nieve. Basta con un pronóstico de que podría caer nieve para que todo se detenga. Lo que hace la ciudad aquí es tirar arena en los puentes y las calles. Lo que a decir verdad no ayuda en nada. Lo único que hace es producir un sonido crujiente mientras te sigues resbalando lentamente fuera de la carretera. Entonces la sal que ya no tenía sabor se usaba para cubrir los caminos.
Algo tan precioso, ¿no? Algo tan valioso. Perdía su efectividad y su impacto de tal manera que terminaba tirándose a la calle, como si no fuera más que un poco de tierra. Un gran valor, un gran potencial, desperdiciado por dejarse contaminar con el pecado. Mira, vivir una vida pura ciertamente no será la forma más fácil de vivir, porque estarás llevando la verdad a tu mundo, y a veces será como un baño tibio de agua con sal, pero muchas veces será como echar sal en una herida. Va a arder. Pero si la persona lo recibe, va a sanar. Eso es lo que sucede cuando declaramos que es pecado lo que el mundo declara aceptable. Quizás por eso Jesús nunca les dijo a sus discípulos que fueran azúcar, aunque ciertamente podríamos ser más dulces. Pero Él dijo que éramos sal. El discípulo fiel actúa como un preservante, igual que la sal, retrasando los efectos de la corrupción y la degradación. Como sabrás, en la antigüedad no existían refrigeradores, así que se usaba la sal para retrasar la descomposición de la carne. Y hasta el día de hoy se usa la sal para eso en algunos lugares o en algunos procesos especiales. Entonces, querido oyente, nuestra vida, nuestro mensaje y hasta nuestra presencia debe marcar la diferencia. Nuestro testimonio frena, detiene y aún limita la corrupción moral de una cultura que naturalmente tiende hacia abajo. William Barclay escribió que el cristiano sirve como la conciencia de su prójimo y la iglesia sirve como la conciencia del mundo que le rodea. Le recordamos a un mundo en decadencia las verdades de la palabra de Dios, que la Biblia enseña que el género masculino y el femenino son elementos establecidos por Dios desde la creación, y negar esa verdad trae consecuencias devastadoras, que la Biblia enseña que la práctica homosexual es una elección, y vivir en ella produce efectos degradantes, que la Biblia enseña que el adulterio viola un pacto sagrado y trae consecuencias desastrosas. Y podríamos seguir enumerando lo que la Biblia dice sobre la estafa financiera, el robo, la embriaguez, la pornografía, la ira, el chisme, la mentira. La Biblia no suaviza nada al declarar y describir el pecado. ¿Por qué? ¿Solo para que duela? No, para que sane. Para que la persona venga a Jesús y abandone su pecado que trae destrucción y separación de Dios y encuentre perdón y salvación en la cruz de Cristo. Barclay continúa escribiendo sobre este pasaje. El discípulo debe ser alguien ante quien nadie quiera usar lenguaje dudoso, ni se cuenten historias cuestionables y tampoco se sugieran acciones deshonrosas. Debe ser como un agente desinfectante en el círculo en el que se mueve. Es que, querido oyente, vas a incomodar la conciencia de los incrédulos simplemente por estar presente. Cuando ellos descubran a quién representas, eres una influencia purificadora, un agente de limpieza espiritual. Debes elevar el estándar moral donde te encuentras. Nunca voy a olvidar una ocasión en la que esto me pasó a mí. Si quieres jugar golf y vas solo al campo, lo más probable es que te junten con otros jugadores hasta armar un grupo de 4. Hace varios años fui y elegí un horario en el que sabía que el campo estaría casi vacío. Quería jugar solo, sin distracciones, con tiempo para pensar. Además, si juegas como yo, la verdad es que no quieres testigos. Pero claro, me pusieron con 3 amigos que venían juntos para completar el grupo. Así que me presenté, nos dimos la mano, empezamos a jugar. Y mientras avanzábamos por el campo, ellos contaban un chiste vulgar tras otro, se reían de cada historia indecente y después de cada mal tiro soltaban una tormenta de malas palabras. Yo seguía en lo mío, callado, y finalmente, como en el hoyo 8, uno de ellos me mira y me dice: «Oye, perdón por dejarte fuera de la conversación». Yo le respondí: «No hay problema».
Pero él insistió, no, de verdad. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Yo le dije, soy pastor. Casi se desmayan. Empezaron a disculparse por su lenguaje, por los chistes. Hasta empezaron a llamarme padre. Créeme que yo no quería ser su padre. El problema fue que desde ese momento no me quitaron los ojos de encima. Si pegaba un mal tiro, ya no podía murmurar, no podía mostrar frustración. Así que sonreía y saludaba mientras mi pelota se iba directo al desierto a vagar por 40 años. Y francamente, era más cómodo cuando nadie sabía quién era. Pero ¿sabes qué? La sal nunca fue hecha para quedarse en el salero. Fue hecha para esparcirse. Dios nunca quiso que sus discípulos vivieran vidas sin sal, por así decirlo, sino que vivieran demostrando lo que son. La sal no debe quedarse en el salero, no está para coleccionarla, está para aplicarla y sazonar y confrontar y limpiar, frenar, purificar, realzar, darle sabor a la vida entera con su presencia. Jesús termina con esta invitación en el versículo 35. El que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, deja que el significado de esta analogía sencilla penetre en tu corazón. Deja que siga resonando en tus oídos. Deja que esto impacte tu vida. Nunca olvides esta verdad. Mi amado creyente, esto es lo que tú eres. Tú eres la sal de la tierra. Cuando recordamos que Jesús nos llamó la sal de la tierra, entendemos que nuestra vida está diseñada para influenciar con verdad y gracia. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Este mensaje titulado ¿Qué significa ser la sal de la tierra?, marca el final de nuestra serie de estudios en el Evangelio de Lucas, ministrando a las multitudes. Antes de despedirnos, quiero expresar un agradecimiento muy especial a todos los que se sumaron a nuestro desafío, que oraron, apoyaron o simplemente nos acompañaron cada día. Presentamos 9 proyectos para este 2026 y la necesidad de sumar 200 nuevos colaboradores para completarlos. Para seguir el progreso de estos proyectos durante el año, visita sabiduriainternacional.org/desafío. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.